Atención, a todos los indicativos. Comienza la voz del patrulla. Respeten la malla. ¿Qué haces? Convocan 6 plazas para la comisaría de servicios especiales. ¿Y? Caballero motorista. Son la élite del cuerpo. Pero no son plazas de oficial, cobran lo mismo. Me da igual. Puedo seguir montando en moto. Voy a presentar la estancia. Bueno, ¿me vas a dejar solo? Vente conmigo y patrullamos la M30 juntos. ¿En moto? Bueno, pues bienvenidos a la voz del patrulla. Y hoy un compañero, Carlos Gómez, conocido por el Termi para todos nosotros. Y bueno, especial. Hoy para mí es especial porque, aparte de compañero de policía, pues ha sido compañero mío en tráfico y en Madrid. Y os vamos a explicar un poco lo que sí que fue un accidente de trabajo, un accidente laboral, y lo que a él le supuso, lo que nos supuso a todos los compañeros y a toda la unidad, y cómo, aun sin ser lo que hace poco ha ocurrido con los compañeros guardias civiles, que no es, aparte de accidente laboral, porque todo el que está trabajando y le matan para temas seguros será un accidente laboral, pero para lo demás es un asesinato. Entonces, si ya es trágico un accidente laboral como el que os van a contar hoy, mucho más damos el pésame a la familia de los guardias civiles fallecidos por el asesinato de unos narcotraficantes, ¿vale? Bueno, Carlos, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí y con todos vosotros que nos podéis escuchar, porque si podemos dar luz a una historia triste que pasa todos los días, en mayor o menor medida, pues si podemos dar luz y arreglar una situación que parece que está estancada en el tiempo y que hay que dar una solución ya, porque aparte de proteger, servir y vocacional, también somos personas. No estamos solos, tenemos familia, tenemos compañeros que sufren y que hay que solucionarlo como la mejor manera posible para seguir defendiendo nuestra libertad y nuestros derechos, obviamente. Vamos a empezar, nos vamos a remontar un poco a cuando, bueno, ¿cómo entraste? ¿Qué te hizo entrar en la policía? Pues mira, soy de los casos vocacionales. Yo antes de ser policía, yo ya tenía un puesto fijo, trabajaba en una entidad bancaria que ya no existe, ya se fusionó. Y yo tenía mi despachito, mi horario, mi vida acomodada. Pero había algo en mí que eso no me gustaba. Siempre he querido ser policía y tuve la suerte de que un amigo mío, que es mi policía, me dijo: "Oye, mira, hay oposiciones, apúntate, a ti que te gustaba tanto". Y dejé todo, aposté todo por ser policía y lo conseguí. Yo animo a todos. Tuve suerte de que fui a la primera, es verdad, pero también cuesta mucho trabajo, ojo. Todo ha sido. ¿Nos entraste a la policía? Entré casi con 28 años. Cuando había el límite de 30, vamos a recordarlo, ¿vale? Que ahora ya no lo hay. Y eso fue en el año El año 2001. 2001. Vale. ¿Dónde es tu primer destino? Pues mi destino fue tráfico, concretamente Policía Municipal de Madrid. Antes había, cuando yo entré, 4 tráficos. Tuve la suerte de estar en la unidad de tráfico 4. Vale. Tráfico Cuarto llevaba a la zona norte, Noreste, sí. noreste, Noreste. con tráfico 2, ¿no? Lo que luego será el tráfico 2. Y de ahí estuviste. Luego, de ahí promocioné, entre comillas, promocionar a la unidad especial de tráfico. Vale. La unidad especial de tráfico, a la cual, bueno, como habéis visto en la cabecera, hablamos de una serie que la nombra. Ahora es la Comisaría de Servicios Especiales. Era la unidad especial de tráfico en esa época en la que entró Termi y en la que entré yo. Y para entrar a ella
salvo una excepción que hubo con la gente que estaba en mi unidad, que se nos adaptó o se nos unió, había una serie de pruebas en las cuales había muchos aspirantes para realizar la prueba de acceso y muchas ganas de entrar a esa unidad, ¿no? Sí, era una unidad muy bien valorada. Creo que a día de hoy sigue muy bien valorada porque el servicio que hace es único. Es único y además bien prestado. Sobre todo se trata de hacer escoltas con las motos de gran cilindrada, de hacer el recorrido, de velar que todo salga bien, de cubrir manifestaciones, o sea, pero tiene un sentido más amplio porque claro, luego cuando entras ya descubres todo el abanico que tiene esta unidad, que es muy importante. Y yo creo que es una referencia hasta de España, ¿eh? Porque mis compañeros, tú ya a lo mejor sabrás ya mejor que yo, son referentes en transportes, en comitivas y de hecho tengo experiencia de que cuando venía algún alto cargo extranjero, se quedaban bastante emocionados de ver cómo gestionábamos subidas y venidas a los puntos oficiales para no estar en atascos. O sea, era una labor bastante interesante. Y bueno, y la principal para todos los madrileños, que es la vigilancia y control de la M30 también, ¿vale? Que ese es el trabajo diario que a nivel similar de la Guardia Civil somos el primer interviniente en la vía rápida de Madrid, ayudados con señalización de calle 30 que hace un trabajo espectacular, que en tu época creo que habían empezado a meter algunos vehículos, a día de hoy trabajan muy bien y son los compañeros que nos salvan la vida señalizando cuando vamos a un accidente o cuando vamos a alguien que tiene una, una indisposición o cualquier cosa. Y bueno, lo que ocurre es que esa comisaría tiene un riesgo añadido a otros, a lo que hablamos antes, de los riesgos laborales y de la policía, que tiene una serie de riesgos. Recordar lo que os he dicho, riesgo laboral es aquel que de manera imprevista surge a un policía por su trabajo, no cuando una persona premeditadamente ataca al policía, eso se llama de otra manera. En este caso, lo que sufrió el compañero fue un accidente laboral con un imprevisto en la moto, pero es verdad que ese riesgo solo tienen los policías que van en moto. Y en esa unidad no se cobra actualmente ningún plus. Estamos en el 2026, en mayo, ¿vale? Ojalá cuando veáis esto haya un cambio, y sí. Y debido a eso, a día de hoy ya no se presenta tanta gente a esas pruebas. Gente que va temporalmente se vuelve a ir. Y bueno, una serie de cosas que da pena porque, como dice el compañero, es una unidad de referencia a nivel europeo. Es una unidad que se toma como ejemplo en la planificación a nivel europeo. Otras policías locales e incluso otras policías autonómicas toman como referencia. Entonces, bueno, vamos a ver un poco que nos cuente cómo fue ese día que cambió su vida. Pues mira, pues es un día especial porque fue un día de las primeras las elecciones del 19 de abril del año 19. Fue un día especial porque teníamos varios servicios, uno de ellos era las elecciones, y era un día en que, fíjate, que yo soy totalmente vocacional y decía, jolín, me gusta mi país, me gusta mi ciudad, Madrid sobre todo, obviamente, y estoy haciendo algo bonito. Pues es lo que tiene la moto, que nosotros en la unidad especial, la gran mayoría de servicios, hagas lo que hagas, vas y vienes en moto. Pues un día tranquilo en M30 precisamente, en M30 un día tranquilo, un domingo a las 8 de la noche, ya cuando había acabado todo, ya veníamos ya a nuestra unidad después de las 5 de la mañana, porque en nuestra unidad, para suerte bueno, en nuestra metodología es que los horarios pueden ser muy, muy diversos. Sí, ese día además, para que la gente lo asocie un poco, los días de las elecciones, la Unidad de Servicios Especiales se encarga de facilitar que en ningún momento haya alguna incidencia en la que haga falta llevar o bien acompañar a alguna persona que falte, que imposibilite la votación, o algún documento o demás, se encarga de escoltar y que llegue a tiempo. O sea, la labor que hace, ya sea activa o en modo pasiva, esperando por si hiciera falta, es básica para que la democracia de este país.
O sea, que para que veamos que cosas que parecen tan normales como estar esperando en una moto, lo que se está es vigilando para que se cumpla con toda la integridad de las garantías de votación, ¿vale? Ya acabó el día y Sí, volvías. y ya volvíamos muy tranquilitos a nuestra unidad. Y iba por la M30 y un conductor no me vio y me estampó con la medianera exterior de la calzada 1, o sea, la más interior, sobre Ventas. Y entonces, a una velocidad moderada, pues menos mal, obviamente íbamos tranquilos, pues menos mal, me estampó contra la medianera 2 veces, y me destrozó el cuerpo. Fue algo luego a posteriori, porque yo no me explicaba eso, ese accidente yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Cómo fue las 2 veces que me golpeó, menos un momento que perdí el conocimiento. Fue algo inexplicable, pero existe, ese riesgo existe. Y son muchas horas en moto y ese riesgo existe y me tocó a mí ese día. Aquí estoy, tuve la suerte, pero vamos, tuve múltiples fracturas, tuve la pelvis totalmente destrozada. No sé si algo tiene que ver la posición, porque luego, claro, lo piensas, si la posición de la pistola, si la radio, como tenemos tantas cosas, los Sí, grilletes, bueno, también pero bueno, se ha hablado también, o se habló en su día, del chaleco antibalas. mm, Babas. sí, que acabó completamente destrozado. Las placas que lleva en su día, tenemos conocimiento y ahora ya lo podemos contar, de que incluso esas placas en su momento quisieron medio culpabilizar al compañero por llevar un chaleco antibalas y que muchos daños fueran provocados por llevarlo, que por qué lo llevaba. Obviamente, el chaleco antibalas el policía lo tiene que llevar por su seguridad, igual que ahora tenemos el chaleco airbag y también lo lleva. Entonces, bueno, ya pasó esto, no supongo que te suena esto que te estoy contando. De Eso, algo de alguien que llegó yo lo sé por unas vías de determinado delegado sindical que me lo contó, me explicó lo que había pasado y que le parecía indignante que se tuviera buscado vueltas cuando ha sufrido un accidente obvio en el que además hasta el conductor reconoció que bueno, pues había sido un error y te había dado. pues mira, pues si no fuera por yo iba totalmente como dice Protocolo, nuestro digamos. protocolo de llevaba el chaleco airbag, el chaleco antibalas y yo me quemé lo que es la parte delantera, el pecho y abdomen, me lo quemé. Si no llego a tener el airbag y el chaleco antibalas, me quedo ahí, me quedo ahí a cachitos en la vía. O sea, era increíble. O sea, fue muy, muy aparatoso el accidente, me rompí por todos los lados y fracturas y menos mal que llevaba eso. O sea, no se puede culpar, o sea, me acabo de enterar. Lo que sí es cierto, que estaban muy preocupados con el casco, porque el casco que llevaba llevaba con él 3 días porque cambiamos de una marca de casco a otra, que se supone que era pero trabajó muy bien ese casco porque tenía 3 grandes golpes que lo aguantó muy bien. Eso es lo único que te puedo decir de lo que Suficiente, demasiado, sí, demasiado puedes decir para. sí. Yo sé también lo que vivió el compañero que iba detrás tuya, que también fue un día que se le quedaba marcado. Obviamente, ver cómo tu compañero, es arrastrado, golpeado y luego, la vía, los coches pasándole, que le atropellan, verle saltar, verle inerte luego en el asfalto, pues él lo vio todo. Él lo vio todo y quieras o no somos humanos y es muy duro. O sea, es muy duro ver a alguien que no conoces así, A eso me imagínate, refiero. Nosotros con a otra diario en la M30 vemos accidentes muy aparatosos y que se te quedan marcados, porque al final somos personas, como bien dices, pero la reacción de ver a tu compañero, que es el que sufre ese accidente, no saber, a lo mejor es cuando te bloqueas, aunque estés todos los días haciendo accidentes, aunque veas accidentes todos los días, y en ese momento tienes que tener la sangre fría para intentar que no sea más grande el accidente y ver qué puedes hacer por ese compañero. Tiene que ser duro también, ¿eh? sí. Vale, ocurre eso. Siguientes pasos.
¿Cómo te quedas? Siguientes pasos, Una pues baja, mira, ¿cómo empieza? A pues, Sepello, entiendo que era la mutualidad. pues te voy a decir una cosa. La suerte de vivir aquí en Madrid, suerte que tenemos los madrileños de tener el SAMUR, la suerte que tuve de estar cerca de un hospital, de que el SAMUR vino a los 3 minutos, y la suerte que tuve también de cuando llegué al hospital me operaron de urgencia, el médico también es. O sea, todo tiene que ver, porque mi pronóstico era el peor de todos. Porque luego ya me enteré a posteriori, bueno, lo que te informan los médicos es que tienes muy pocas opciones de salir con vida. Eran lesiones bastante aparatosas, bastante graves y no me daban por mí. Y de hecho avisaron a mi mujer tarde porque pensaban que no iba. Pero bueno, efectivamente, acabé en el Guerrero Marañón, gracias a Dios, y en varias operaciones de urgencia. Yo lo pasé muy mal y estuve en la UCI tiempo. Y estuve allí y luego cuando me veían con un poquito de fuerza, ya me llevaron a Sepello. A los meses, luego me llevaron a Sepello y ahí estuve hasta que pude salir en silla de ruedas, obviamente, porque cuando me operaron, a mí me falta mucho trozo de hueso, yo estoy totalmente reconstruido, con tornillos, fue algo artesanal, fue una operación muy dura, el doctor, y de hecho, el doctor cuando acabó la operación me dijo que no sabía si iba a poder andar. De hecho, no pude andar durante mucho tiempo. Ahora ando, camino, no puedo correr, no puedo saltar. Como anécdota, ya ha pasado 6 años, hace unos meses me puedo agachar, que antes no me podía agachar, ¿eh? O sea, muy fuerte el tema, ¿no? Y entonces pasé a Sepello con todas las particularidades que tiene Sepello, porque nada es perfecto y menos va a ser una mutua laboral, ¿no? Porque tiene sus carencias también, sus carencias y bueno, Llegó un momento y en el que a Sepello, y llegó un momento en que a Sepello, un día que me estaba recuperando, porque yo no podía andar, y me dijeron que bueno, que ya no era recuperable y que ya me tenía que buscar yo la vida. Ellos iban a la vida en el sentido de que yo me tenía que recuperar yo mismo, ¿no? Haciendo la vida normal, me dijeron. que ellos iban a proponerte, entiendo, Ellos me propusieron la incapacidad. Obviamente yo totalmente en shock, porque te voy a decir una cosa. Es cierto de que la administración, en este caso el ayuntamiento, no se puso en contacto conmigo. Ni personal, ni recursos humanos, ni nada. Salvo mis compañeros y mis jefes de mi unidad. Esos estaban pendientes de mí. Porque te voy a decir una cosa. eh, nuestra camaradería supera, yo creo, que a muchas profesiones. O sea, tenemos cosas buenas, cosas malas, pero de las buenas es que los compañeros parecemos una familia. Yo la verdad es que agradezco mucho cómo me trataron los compañeros, con el cariño que venían a verme. A mi familia ha sido un apoyo porque es un shock esto para el que lo vive y sobre todo a la familia. Porque al final yo no me enteraba en una cama de hospital sedado, pero mi familia estaba ahí. Pero mis hijos estaban ahí. y al final la familia agradece ver cómo eres querido, Sí. ¿sabes? Al final, y yo creo que lo único que queda después de todos los inconvenientes y todas las desventajas que surgen a veces por la profesión, como tener determinados mayores riesgos y demás, queda esa camaradería. Entonces, es verdad que sin ella, sin, sin ese compañerismo que cuando tú y yo entramos nos lo inculcaban los veteranos, y creo que debemos de seguir intentando inculcarlo, aunque a veces nos volvemos más egoístas, nos volvemos más de nuestros problemas y los demás, que cuando al final el problema que tenga el compañero o directa o indirectamente me va a afectar en el día a día porque estoy con él y mañana me puede pasar a mí. Total, o sea, Mira, yo una de mis preocupaciones, como te voy a poner un ejemplo porque esto te cambia la vida. Mentalmente es un shock muy difícil yo estuve hasta hace muy poco, de hecho, tomo medicación para todo este cambio tan brusco llevarlo lo mejor que pueda. Las pastillas no te van a solucionar,
si no pones interés, si no te pones al día, si no miras con optimismo, porque esto es muy duro porque físicamente, en mi caso, que seré uno de muchos, te destroza. Yo estuve en silla de ruedas mucho tiempo. La vida se ve desde ese punto de vista muy diferente, muy dura. ¿Por qué? El shock de verte que no puedes andar, el shock de cuando sales a la calle está muy limitado. ¿Con Y yo cuántos años, pensaba, perdona, con cuántos años fue el accidente? ¿Cuántos años tenías tú cuando... pues mira, pues no era 40 No, no te y quites, no te quites, amigo, no te quites. 6. Restamos 6 de ¿Sabes? ahora, vamos, S- restamos 7 casi de ahora. Sí, sabes que, bueno, ahora tengo 53, Es que pues no quería, imagínate. estoy viendo que no quería decirnos la edad. No, Vale, con ¿sabes 45, 46. que la mente, en mi caso, tiende a olvidar todo eso? Tiendes a olvidarlo, en mi caso, ¿eh? Tiendes a Mejor, olvidar mejor, bueno, mejor. todo esto y es Yo sé que has cierto. hecho el esfuerzo, bueno, pues que has hecho el esfuerzo por mí y por muchos que te conocen Mm, para sacar estos recuerdos que no son gratos y te lo agradecemos todos. mm, También te digo que no sabes con qué cariño, cuando dije que iba a hacer esta entrevista, eh. mira, se me pone la piel de gallina porque tienes tanta gente que te quiere que las caras de felicidad que... ¡Joder! ¿Cómo va a molar, tío? Qué ganas de oírle. ¿Te acuerdas de la historia? Seguro que cuenta esta historia. Seguro que nos pasó aquello. Eso, ves, es que lo más bonito creo que lo que tú dices, la camaradería, que como te digo siempre y digo, igual que digo a jubilados por edad, o sea, que no dudes en que estamos deseando pasar tiempo contigo, porque nosotros lo más bonito de nuestro trabajo es estar con vosotros, como personas, o sea, con el uniforme, o sea, sin él. Por eso que, que si no sale a veces de nosotros porque estamos en mil cosas, que por favor nos llames más cuando sea que es que estamos deseando, de verdad, porque es que la sensación del otro día dije, ya, pero que no sea motivo de esto, tío, si es que tenemos que casi obligarle más, ¿sabes? Porque estamos deseando verles y seguro que ellos también. Y joder, Cuesta, porque todo cuesta. A mí la unidad me encanta y cuesta. Pero lo que te iba a decir, yo cuando estaba el peor momento, yo pensaba en mis compañeros, fíjate. Ya, por favor, que no les pase esto. Además, yo tenía compañeros, fíjate, para animaros, claro, porque muchos se notaba la carga, pero que yo me daba cuenta, o sea, yo aunque estaba mal, yo me daba cuenta de las expresiones, porque siempre me ha gustado y es innato, ¿no? Las expresiones. Y yo veía que sufríais, ¿no? Cuando me veíais en la cama. Y yo, mi única obsesión era, por favor, que no les pase eso, no les pase. Y la mente te llega a decir, bueno, estadísticamente, ¿cuánto pasa? Porque fíjate, esta unidad, si son buenos profesionales, ¿no? Que con el ratio de kilómetros accidentes es bajísimo el accidente, pero los hay. Pero es muy bajo. sí, a ver, igual que la Guardia Civil de Tráfico, tienen para el trabajo que es diario con moto, es muy poco, pero existe. Y, oye, ojo, que hay otros trabajos que también, como digo yo, los repartidores, que tienen encima la contra de que no van. Nosotros al final llevamos unos rotativos o una ropa reflectante, se nos ve y a veces la gente nos abre paso para bien o para mal. Pero es verdad que el trabajo en moto es es una lotería. Y Sí, hay muchos factores externos que no puedes controlar. eso, Desde baches, desde inclemencias, de lo duro que es también el calor y el frío, porque cualquier otro eso, conductor también, que otro cualquier conductor que conductor, no depende de ti. efectivamente. Pues a mí cuando me veían los compañeros, decía, no os preocupéis que esto solo pasa cada 7 años, dije, cada 6 años, y me ha tocado a mí, a vosotros no, pero la preocupación y luego lo que pasas ya no depende de ti, sino depende de una administración que no ha hecho los deberes que a lo mejor como tiene que hacer, que no se ha preocupado del trabajador como tiene que ser y te quedas mucho peor, te quedas como decir, no valgo nada, esto no merece la pena, cuando sí merece la pena. Y había que mejorar todo lo que pasé.
después, porque yo, efectivamente, al hilo del que estábamos contando de Asepello, que Cuando te me vas de dijeron, Sepello, ¿qué haces? pues ellos propusieron una incapacidad. Entonces, cuando ya me llegó la incapacidad bueno, tuve que pasar también tuve mala suerte que fue el COVID, pasé un reconocimiento con Un tribunal. un tribunal, efectivamente un tribunal. Bueno, no me preguntaron tampoco mucho, yo pensaba que iba a ser más exhaustivos. Tenían ellos los informes, es verdad, de tanto de Asepello como del Gregorio Marañón, y efectivamente yo no estaba para trabajar y me dieron incapacidad y demás. Pero aquí viene aquí que no te dan el 100% del sueldo, porque yo entiendo de que es un accidente laboral y que por lo menos cobres lo que tienes que cobrar, ni más ni menos, lo justo. Yo creo que lo justo y para todos es el 100% del sueldo, ¿no? Ya que es un accidente Un laboral que accidente tú que no. si no hubieras estado haciendo tus labores de trabajo no pasaría, Efectivamente, ¿vale? Cuando hablamos de lo que digo, cuando algunas personas o ministros o ministras usan la palabra de accidente laboral, en el caso de los policías, lo que cuando se intenta reconocer la profesión de riesgo y demás es porque el riesgo añadido de que en el uso de sus funciones puede surgir estas cosas. No tiene que ver con que aparte una persona de manera no fortuita, sino provocada, mate o agreda. Eso es aparte, eso va por otra historia. Entonces, pero es verdad que esto es claro. O sea, si yo estoy trabajando y se le cambia, no solo se le quita el trabajo, se le cambia la vida. O sea, pierde no un trabajo, sino una calidad de vida. Todo originado por realizar las funciones a las que está dedicando su servicio. Entonces entendemos que debería de llegar al sueldo íntegro. claro. Qué menos que sueldo íntegro. Y de hecho, creo que en Policía Nacional, si llevas unos ciertos años, cobran el 200% del sueldo. En Policía Nacional tienen, tienen igual el problema de que para demostrar determinadas cosas tienen más inconvenientes, parece que les ponen más trabas para demostrar y obtener ese accidente laboral, ¿vale? Entonces es verdad que lo que decimos, a los jubilados el alcalde les manda una carta. A ti, con un accidente sobrevenido, trabajando, que no es algo que vayas a disfrutar de una jubilación, sino que te la imponen, la administración no se pone en contacto contigo. Nada, y no es solo hecho de que ya te concedan una incapacidad, en mi caso fue la incapacidad total, que es el 100. Luego lo que tuve que luchar para lograr el 100% del sueldo. Aquí se prometió por parte del ayuntamiento en un último convenio una cosa que se llamaba medallas pensionadas. Esa medalla pensionada, el ayuntamiento, el antiguo director, Pablo Enrique, se comprometía a que en caso de accidente laboral, la diferencia entre lo que te cubría la seguridad social y tu sueldo la pagaría el ayuntamiento porque se hacía responsable de ello. Esas medallas a día de hoy no están hechas ni establecidas, ni ha habido ninguna reunión de sindicatos ni nada referente a ello. Y es una vergüenza porque tú, ¿cómo conseguiste al final? ¿Te tuviste que meter en juicios? Sí, ¿Muchos? sí, fue uno contra el INS, pero claro, fue un año y medio de sufrimiento porque tenías que demostrar lo que te había pasado, tenías que demostrar informes, llevar informes, decir lo que te pasa, revivirlo, luego gastarte un dinero en un abogado que es bastante caro. Que podría, igual, estamos hablando, debería, bajo mi opinión, cubrirlo tu administración, ya que no va a cubrir el dinero de diferencia de ese sueldo que te da el INS, defender que lo que has hecho, cómo has ido trabajando, cómo esas lesiones han sido trabajando y por lo menos solicitar de manera legal con ese abogado el ayudarte a conseguir ese dinero, ya que no te lo proporciona de esa medalla. Efectivamente, Pero bueno, efectivamente. Y me costó mucho tiempo hasta que sale, porque es un juicio y tal, y se demostró efectivamente las dolencias, todos los informes, todo legal, pero llegar a ese extremo de meterte, o sea, tienes que luchar contra la administración por algo que te pertenece, perteneciendo a una administración. Me parece muy duro y yo lo pasé muy, muy mal. Me sentí abandonado, solo, que el sistema no funciona. Y yo fíjate lo que pensaba, digo, por favor, que no les pase ningún.
que ya ha pasado antes, pero que no les pase, por favor, porque es una situación muy dolorosa. Muy Pues mira, dolorosa. después de ti, en la unidad, que yo ahora mismo recuerde por encima, 4 accidentes, te hablo de periodos que sean a lo mejor de recuperaciones de 9 meses, 10 meses, la que menos, y la última, gandulla, que sí que le conoces, y que le juntaron prácticamente su accidente con su jubilación. O sea que sí que los hay. El tuyo fue a lo mejor el más gravoso por las lesiones, pero que los otros, alguno de ellos, uno fue en plena Castellana en un cruce, a lo mejor era 40, y el compañero tuvo lesiones que todavía a día de hoy tiene secuelas, todavía a día de hoy no puede ir en moto y estuvo 7, 8 meses de baja, más lo que le queda sin poder hacer sus funciones. Y eso trabajando, con la suerte de trabajar y de que la administración tampoco se ha acordado de él, porque bueno, que siga trabajando y ya está. Pues bueno, el que sigue trabajando bien, el que no, pues no. Pero esa poca cercanía de una administración, sea cual sea, en este caso es el ayuntamiento, como pasa con la Guardia Civil y la Policía Nacional, con el Estado. O sea, esa poca implicación de quien defiende, porque lo que hablamos, nuestro trabajo al final, no es únicamente un trabajo, es una defensa de todos esos ciudadanos para que todo funcione y fluya como la ley marca, y que se te trate como un número. O menos que un número, porque fíjate, no recibí ninguna llamada yo pensaba, digo, bueno, me llama nada del ayuntamiento, lo que es recursos humanos, ni administración, absolutamente nadie. O sea, totalmente abandonado. Encima, con el peso que tenías tú, en este caso el mío, de decir un accidente que me ha cortado la vida, lo mal que lo pasé, porque lo pasé muy mal, muchos dolores. Aprendí a andar otra vez con el riesgo de que, porque ahora estoy andando, pero yo tengo la espada de Damocles de que algún día me puede fallar esos tornillos, una mala caída, una mala postura y volver a empezar desde la casilla del accidente. O sea, operación, encamado, lo que sea y los riesgos que tiene todo esto. O sea, yo vivo día a día, yo me levanto el día y digo, a ver qué tal hoy. Porque tengo, como me pase algo ligero, pero que me afecte, me puede suponer un grave problema. O sea, yo vivo y si juntas todo esto, que la administración no te ha hecho caso, que tienes que luchar para que te den un sueldo el que tenía. Yo no pedía ni más ni menos, yo el que tenía, que luego lo conseguí, pero también con suerte. O sea, que Sí, sí, que que con mucha guerra, con suerte, y con con los mucha informes, paciencia y con ganas de meterte, o sea, o con efectivamente. la fuerza de meterte en un proceso como ese, con lo que tú ya tienes encima psicológicamente, después de todo ese cambio, de por lo menos intentar mejorar físicamente, intentar llevar una vida normal y decir, y ahora me tengo que meter En en un esto. quebradero de cabeza, en ansiedad otra vez. ¿Viste? Y no es normal. A Y día esa, de hoy, que ahora ya andas, sí, ahora, que ahora sí. ya puedes mantener no un trabajo, ejercitar un trabajo, ni deporte, ni demás, pero a día de hoy, por ejemplo, tú podrías ejercer algunas labores que están de puestos adaptados en la policía, ¿vale? ¿Te has planteado el volver? Pues mira, si algún día mejoro, porque los dolores están ahí, mejoro y me veo en las circunstancias, pues con todo el cariño, a lo mejor sí, Es que además sí, tenemos una referencia que tú y yo conocemos, que estuvo aquí un día, que es Domingo, y que te daría todos los pasos sí, a seguir. para desear. Porque luego otra cosa, eh, burocráticamente esto es una No, lucha. no, tú si quieres volver a Es una trabajar, lo hemos lucha. hablado, que Sí, volver a trabajar diciendo, oye, mira, yo me podría quedar cobrando mi sueldo sin trabajar porque como estoy no puedo, pero si como le pasó a Domingo, si digo, oye, que quiero trabajar, tienes que suplicarlo casi. O sea, no, que suplicarlo y meterte en tribunales otra vez.
Fíjate que, claro, que, O sea, a que es todo muy esto fuerte. O no sea, es tienes que no es ni denunciar. agradecido Sí. el que desgraciadamente te pase algo, y si quieres volver, también Te tampoco tienes nadie que te lo agradece, meter, te casi. tienes que meter otra vez contra el INS, contra el ayuntamiento, para deshacer lo que has hecho antes. Y hacerlo de esa manera. O sea Que a día de hoy, ¿cómo llevas el día a día? Pues mira, psicológicamente a veces, porque la cabeza pesa mucho, entre dolores, porque sobre todo yo noto mucho los cambios de tiempo, se nota muchísimo. Cuando ya tienes tornillos y demás, ¡buah!, los cambios. Además, que de hecho las consultas de revisión que tengo, porque tengo bastantes, ¿no? Y tengo bastantes revisiones, pues me dicen, no, eso es normal. O sea, no está. Se sabe que cuando hay, porque es que yo me quedo en la cama tirado, o sea, no me puedo mover, y me tengo que estar en la cama tirado. O sea, eso pesa mucho. El que los compañeros, porque fíjate, yo creo, el que es vocacional y el que quieres a tus compañeros, te da pena, no, es que necesitas estar con ellos, ayudar, trabajar, porque tienes esa impronta de decir, que es vocacional y es que necesitas estar así con ellos. Pasa que no puedo, obviamente. Y lo pasas mal. Porque te acuerdas de recuerdos, te acuerdas de historias y parece como un mal sueño, pero es muy duro, es muy duro. Es que se hace muy duro, muy duro. Bueno, yo que ando con muchos jaleos, fuera del trabajo estoy todo el día con 1000 historias, algunas, casi todas relacionadas con el trabajo. En alguna, encantado que me eches un cable, así que tú tranquilo, Sí. que ya verás cómo ayudas a los Sí. compañeros en alguna de las cosas. Y fíjate, fíjate, cuando estaba en la cama y ahora es que por favor que no les pase a nadie. Que sea un accidente leve y que por favor hay que luchar para que el compañero en ese estado, porque imagínate, independientemente del trabajo que uno tenga, tienes un accidente laboral y te veas envuelto, aparte de tu recuperación, de luchar por tu recuperación, tienes que luchar por aspectos legales, que ya tenían que venir dados. Tenían que venirte con facilidad. Toda Venirte esa con parte tenía que facilidad. venirte con facilidad. Porque ya demasiado te viene con dificultad todo lo otro. Y fíjate si somos compañeros, tanto policías locales, municipales, de nación. Eso tenía que estar ya más que hecho, tenía que estar ya protocolarizado a tope y no tener ese miedo, porque yo se lo contaba a los compañeros y no se lo querían. Haz tú si quieres, yo cuando hablaba con ellos, oye, si os pasa esto, es que no se lo creían. ¿Cómo que el 50%? Sí, pues claro, que ya cuando ya pasó el tiempo me preguntaba, oye, ¿cómo has quedado? Porque eso preocupa también. Y cuando les di el 50% se echaban las manos a la cabeza. Dice, ¿cómo es posible? Si ha sido laboral. Si tú no has hecho nada. Si yo no, Si encima tú no has no. hecho nada más que levantarte e ir a trabajar. Efectivamente. Es que ese es el problema. Porque, Pero digo, ¿cómo es posible? ¿cómo puede ser que luego haya casos de verdaderos, bueno, pues las excepciones que a veces sabemos, de verdaderos sinvergüenzas delincuentes que por casualidad se colaron en un cuerpo y te enteras de que no, ese se fue con una baja psicológica porque ya le habían pillado tantas veces con no sé cuántos delitos y está cobrando y te indigna, y cuando luego llegas a oír esto, dices que el compañero trabajando que ha hecho todo como al dedillo, como lo han dicho, y te indigna, pero claro, es verdad que lo que hoy se refleja contigo, cada día está pasando en España con otro Claro, con compañero. otros compañeros. Por Y eso Domingo está en una asociación que está haciendo un trabajo brutal. ¿Eh? Es que es súper necesario, o sea, es que es muy fuerte, o sea, hay cosas y cosas, y esto supera de verdad porque em, no voy a echarme flores ni te voy a echar de que es un trabajo lo más importante, porque todos somos importantes, pero la verdad es que sin nosotros esto no funciona, somos el último eslabón. A veces yo pensaba, es que somos el último eslabón en que todo funcione, en que la gente confíe en la sociedad en nosotros, pero por favor cuidar un poquito más estas cosas que son sobrevenidas, que nadie le apetece, que también son muy raras, gracias a Dios, excepcionalmente
suele pasar muy poco porque nos cuidamos, ya estamos nosotros para cuidarnos bien, ¿eh? Porque hay muchas intervenciones que no salen en los medios, hay intervenciones que no salen publicadas, que son intervenciones que se ha llevado a cabo con una profesionalidad, riesgo en nuestras vidas y no ha pasado nada, pero están ahí. Pero las pocas que pasan, por favor, vamos a controlarlas y que por favor, cuando tú pasas eso, ya esté todo estandarizado, protocolarizado y que sea una solución normal. Y sobre No todo todo lo que yo pasé ni compañeros que están pasando ahora. que no se tome a la ligera cualquier mínimo detalle de tu accidente, desde tu equipación, tu airbag, tu casco, tu moto, que se vea, que no se vea, todo ello influye en ese accidente que estuviste a punto o no de salir. Porque lo que decimos, un repartidor con un ciclomotor que va como Cristo perdió, seguramente hubiera muerto por no llevar toda esa equipación, como bien dices. Entonces, es que tienen que cuidar la seguridad activa, la pasiva y el resultado final. Cuando desgraciadamente no funciona ninguna de esas cosas, intentar paliar las consecuencias que ha tenido el accidente, que contigo nadie lo hizo. O sea, ni psicológico ni físicamente, porque físicamente tuviste que buscarte la vida con, venga, pues ya no la rehabilitación se acaba, búscate la vida por aquí, si es que ya no podemos hacer nada más. Para trabajar ya no vas a valer. Entonces, búscate la vida. Y efectivamente, su rehabilitación después le hizo andar con los años, pero ¿por qué se la dejaron de dar la administración que era responsable de ese accidente? No se entiende. Claro, ellos ya determinaron de que yo ya no era apto para trabajar ¿Para qué gastar dinero en y ti? que el tiempo, poco a poco, que bueno, como no eres para trabajar, pues no hay una vida detrás, no hay nada detrás, tu salud mental. Sí, no tiene nada que hacer. No tiene nada Aparte que de hacer. trabajar, aunque no puedas andar, ¿qué más da? Si, Claro. no, es que a lo mejor a esa mutualidad solo le interesas cuanto antes trabajar. Y si no vas a valer, ya no te A ven. mí me dio la impresión de que, en este caso a Sepello, querían darme, como se dice, el boleto rápido, Hombre, un expediente tal, porque como ellos a lo mejor se hacían cargo del parte del pago o el Claro, pago, a mí me dio esa impresión, en de ese verdad. aspecto habría que plantearse cuántas denuncias de compañeros tenemos con las mutualidades, por qué no se cambia eso, por qué no se lucha eso internamente. Hay compañeros que tengo una referencia, además, que tú la conoces también, que con una brecha en la cabeza, motorista, le dijeron: usted ya está listo para irse, no se ponga el casco y ya está. ¿Cómo no se va a poner el casco si es motorista? Si su labor es Vamos a ver, hasta ese punto llega la impunidad de determinados médicos que saben que no les pasa nada ni les cambian el contrato, que eso es una vergüenza. Hombre, si yo lo que no, yo no quiero, como siempre hemos hablado, yo creo que no queremos gente jeta, ni gente que esté de baja, que tengas que trabajar el doble tú, eso nadie lo quiere, ¿vale? Como regla general, los compañeros que creo que son bastante serios, pero que llegues a un sitio con tu accidente que ha sido ocasionado trabajando, tuyo y como otros menos graves, ¿vale? Y que digan, eso, en 2 días y ya olvídate que... Ya, pero dígame, deme una solución, ¿qué tengo que hacer? No me puedo levantar de la cama porque me anda... Lo que sea. No, eso no puede ser. Y si no nos cuidan a los que tenemos que cuidar todo, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo vamos a levantarnos y a ir para allá? ¿Sabes? Voy a contar un detalle porque el doctor que me operó, el doctor del Gregorio Marañón que me operó, cuando me operó me dijo que tenía que estar un tiempo sin moverme. ¿Por qué? Porque la tornillería que me pusieron era muy delicada, no tenía huesos, la pelvis se deshizo, es algo artesanal, no es prótesis, fue una operación muy larga y artesanal con 4 cirujanos. Entonces, claro, no sabían si eso iba a aguantar. No, es que no lo sabían. Y me lo dijeron, tienes que estar este tiempo porque no sabemos, andar, no sabemos si vas a andar. Me dijeron que no. Me dijeron, no vas a andar. Y si andas, ya veremos, pero no vas a andar y que no te pongan de pie y demás. Bueno, pues cuando llegué a Sepello me querían poner de pie al poco tiempo. Y yo, oiga, por favor, miren sus informes de que, por favor, el que he traído, que decía el doctor,
Y de la SPE me decían que no, que ellos eran a los doctores y yo, claro, yo me negué, o sea, que no podía, o sea, no es que quisiera, es que no podía levantar, o sea, estaba tan mal y ellos lo veían y decían: "Es que estás muy mal, es que te puedes morir". Yo cuando estaba en ASP venían y decían: "Ojo, es que te puedes morir todavía, es que literal, o sea, estás muy mal". Y ya había pasado de una operación, ya me habían trasladado y claro, y yo, pues imagínate lo que piensas cada vez que llegamos un médico y dices: "Es que te puedes morir". No, la verdad es que te Es daban que es que buenos te puedes ánimos. Te morir. daban unos ánimos Cierto, cierto, cierto. Madre mía. Me decían: es que", claro, porque era muy fue un bastante y claro, y dices tú: "Vaya", dije, o sea, después de lo que te ha pasado, tienes que luchar encima con el que te está curando, te dicen: "Por favor", y demás, alárgamelo, y luego encima que llega un día, lo que he hablado, de recuperación, ya no puedes, ya no eres recuperable y a casa. Y así fue. Que eso también se debe de mejorar. Moraleja, por favor, que se mejore, que no pase a nadie más. De todas formas, bueno, creo que todos los compañeros que estamos todavía en servicio, creo que te tenemos que agradecer lo tuyo vocación. Porque si no hoy, las cosas como son, sinceramente, si no hoy, tú vendrías cagándote en la puta madre de la policía, del ayuntamiento, del Estado y de todo. Y tú sigues a día de hoy defendiendo ese trabajo. Sé que si pudieras y si estuvieras para trabajar, estarías otra vez con nosotros en la misma situación. Y eso es muy digno de ti. Y ya sabes, creo que lo sabes de todos, que estamos muy orgullosos de ti y que lo tengan muy claro, porque hoy, lo que te he dicho, es especial para nosotros, especial que hables porque te conocemos. Entonces, los que te conocemos estamos orgullosos de ti, de lo que te ha pasado y de cómo a día de hoy sigues defendiendo algo que sería muy fácil que no quisieras defender, ¿vale? Porque personalmente no te ha defendido a ti. Ese algo abstracto de la policía, de la seguridad, de los valores íntegros que mantienen a una ciudad, no te ha defendido a ti, pero tú sigues creyendo en lo que viste que era pues ese compañerismo y ese servicio público que hacías. Por supuesto. Así Por que de verdad supuesto. Y yo, que, y lo vamos, que dices, al hilo de lo que dices, es muy fácil que funcione bien. O sea, es más fácil que funcione bien que no todo lo que ha pasado. Que son pegas, trabas y demás. Es más fácil que funcione. Y yo creo que se va a hacer. Más tarde o más temprano, se va a hacer. Se va a hacer. Y lo que tú dices hay que defender como sea esto. Como sea hay que defender. pues un placer. Que os cuidéis, ya sea que vayáis en moto, que vayáis en patrulla, que vayáis andando, que vayáis en bici, en caballo, en lo que sea. Que os cuidéis porque aparte de los malos, el día a día nos trae accidentes fortuitos, no provocados y que acaban a veces en desgracias como esta. Y que ojalá tengáis la misma vocación que ha tenido y tiene nuestro amigo Termi. Así que nada, que tengáis buen servicio y muchas gracias. ¿A caballo o en moto? Moto, moto. ¿Y por qué caballero motorista? Mi moto es mi caballo. Voy a pertenecer a una unidad de élite. Pero cobra lo mismo, ¿no? Pero os queréis alegrar por mi hijo. Buen servicio, compañeros.